Semanas del receso legislativo, hay que acelerar la discusión de algunos proyectos emblemáticos del gobierno como la reforma de pensiones. En estas jornadas deberíamos tener también novedades. Vamos a estar hablando de esto, de la agenda legislativa y otras cosas junto al diputado del Partido Socialista, Daniel Melo. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola, Bárbara. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos esta reforma de pensiones ya en sus horas cruciales, previo al receso legislativo. El gobierno muy apurado en tratar de dejar la votación, al menos antes de eso. ¿En qué están? Bueno, llevamos casi 2 años de tramitación de la reforma de pensiones que presentó el gobierno del presidente Boric y luego de un conjunto de problemáticas y la verdad con una acción decidida de la derecha, de la oposición en bloquear el avance de esta reforma, creemos que ya estamos a tiempo de poder avanzar porque hay una urgencia, la verdad, más allá de la discusión política, hay una urgencia que tienen las y los chilenos, que es cómo mejoramos el sistema de pensiones. El sistema de AFP fracasó en sus objetivos y creemos que debemos avanzar hacia un sistema que sea mixto, que tenga la capacidad de la capitalización individual, pero también la posibilidad de crear un seguro social. Entonces la pregunta es, el debate de hoy, ¿cuánto de este nuevo 6% adicional se va a seguridad social, a solidaridad? ¿Y cuántos de eso están viendo usted que puede tener agua en la piscina? Porque ha surgido el 3 y 3 nuevamente, el gobierno ha dicho que en realidad quizá puede ser una opción. El PPD ha puesto en duda los votos por otras razones, por la PGU, pero finalmente uno no ve que estén a punto de aprobar transversalmente ni con votos ni siquiera al justo. Yo tengo la impresión de que las propuestas que han estado sobre la mesa, el 3 y 3 que planteas tú, creo que eso tiene mucha más fuerza en el Parlamento, más que la propuesta que hizo el gobierno, esta última, de 3, 2, 1. ¿Ya? Entonces, tengo la impresión de que un punto más, un punto menos, lo importante es que se genere esta instancia de solidaridad para crear un sistema mixto, para que lo entiendan las personas que nos están viendo. En la medida que existe este seguro social, las pensiones van a subir automáticamente una vez promulgada la ley y no vamos a tener que esperar 20, 30 años para ver los resultados. Entonces, este sistema mixto de capitalización individual más este seguro social de un 2, un 3%, nosotros aspiramos que sea lo menos un 3%, podamos en definitiva garantizar la mejora de las pensiones a los chilenos. Ya, la oposición dice que se puede lograr eso mismo con la PGU, subiéndolo un poquito. De hecho, era un compromiso de campaña del gobierno llegar a 250.000 pesos. Y eso del PPD están muy molestos porque dicen se posterga e incluso se condiciona. Ya no para este gobierno, sino para 6 años más. ¿Por qué no avanzar en esa línea? No necesariamente, porque lo que está planteando el Ejecutivo es subir las pensiones con un piso mínimo garantizado, que es la PGU. Ya, pero a costa de los ahorros de los otros trabajadores. A 250.000 pesos. Lo que pasa es que el sistema solidario funciona con equidad intergeneracional. O sea, en este caso, por ejemplo, tú, yo que estoy en edad de trabajar, vamos a colaborar a que nuestros padres y nuestras madres tengan la posibilidad, una vez que ellos se jubilen, a que sus pensiones crezcan. Y está pensado así el modelo que está planteando el gobierno. Y lo de la PGU, bueno, eso es un piso mínimo que para todos es muy importante, de 250.000 pesos hacia arriba. Y eso, la verdad, que no puede ponerse en cuestión y nosotros lo vamos a defender desde la bancada del Partido Socialista. A ver, todo el estudio de la Comisión Bravo, desde la oposición, distintos expertos dicen, ese sistema como de pensar en que nosotros vamos a ayudar a nuestros padres, bueno, ¿qué va a pasar cuando nosotros seamos padres y van a haber mucho menos hijos que nos mantengan? Entonces, no se sostiene en el tiempo. O sea, ¿va a subir la pensión ahora? Definitivamente sí, pero ¿es sostenible en el tiempo? Si vamos, vamos a ahorrar parte importante de lo que se está la primera contratación que uno puede hacer es que solo el hecho de la capitalización individual, que es el modelo de las AFP, ha fracasado. Porque es muy, bueno, por mil razones. Te pongo un ejemplo. Mi madre es profesora, trabajó más de 35 años, no tuvo ningún tipo de laguna en trabajo en materia previsional, pero cuando termina de trabajar y jubila con una pensión de 240.000 pesos. Esa es la realidad. Entonces es menos de un tercio incluso de su último ingreso. Y se le agrega la PGU a eso. Claro, en algunos casos, ¿ya? Porque ella estaba con renta vitalicia y hay un tema específico de ese tipo de modelo. Pero el problema es que objetivamente el sistema de AFP ha fracasado. O sea, si traspasamos toda capitalización individual como algunos quieren, en el fondo vamos a estar repitiendo el mismo sistema y garantizándoles a la AFP el negocio que está detrás. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Sí, efectivamente, capitalización individual con un porcentaje, este 6% adicional, y podamos agregar un porcentaje de ese 6, un 2, un 3%, a solidaridad
para generar un sistema mixto que te permita poder establecer un ámbito de equidad intergeneracional, que yo creo que es lo que tienen además los países más desarrollados en el mundo. Ahora, mirando en lo que se puede acordar, como le decía, ¿usted cree que están los votos? Porque yo tengo la impresión de que ya a punto la votación. Yo tengo la impresión de que en el oficialismo, más sumado a la propuesta que hizo la democracia cristiana y otros sectores políticos, debiéramos tener los votos para poder aprobar una posición que sea equilibrada, la verdad. ¿Ya? Porque piensa que al inicio el gobierno planteaba un 6% para solidaridad. Y nosotros retrocedimos y dijimos, no, la verdad es que tenemos que buscar los acuerdos, sobre todo pensando en la gente. Mira, el ministro Marcel daba unos datos muy alarmantes, la verdad. Más de 100.000 personas han fallecido en estos par de años esperando que el sistema de pensiones mejore. Yo creo que hay una urgencia ahora de poder cambiar esto y poder entregar pensiones dignas, justas, como corresponde. Ahora, este proyecto está ¿qué debería pasar en estos próximos días? ¿Cuál es el cronograma, digamos? Porque lo quieren dejar votado antes Se está votando en particular en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Cuándo pasa a sala? Luego tiene que ir a Hacienda, porque tiene informe financiero, y una vez que pase por ambas comisiones, debiera ir a la sala. Ahora, el gobierno maneja las urgencias, por lo tanto... Debería ir la próxima semana, sí o sí. Si pone discusión inmediata, nosotros debiéramos terminar este periodo legislativo antes del receso con la reforma, espero, aprobada en la Cámara de Diputados para después enfrentar el segundo trámite constitucional en el Senado. Diputado, otra agenda que el gobierno, otro proyecto de ley que ha anunciado hace poquito, tiene que ver con la reducción de la permisología. Eso se estaba esperando muchísimo por parte del sector empresarial, por parte de la oposición también. ¿Cómo ve eso? ¿Cómo lo ve expectado? ¿Y en qué plazos también podríamos empezar a pensarlo? Bueno, el gobierno quedó de ingresar este proyecto de ley esta semana, hizo el anuncio a fines de la semana pasada. Creo que es una noticia importante poder mejorar el sistema. ¿Ya? Yo estuve conversando con el ministro de Economía el fin de semana y me comentaba que dentro de las propuestas que viene planteando el Ejecutivo es crear un sistema, así como existe el sistema de evaluación ambiental, un sistema para los permisos, que los agrupe, que los ordene y que permita poder avanzar muchas veces en tanta burocracia que hay. Ahora, esto, al menos a mi modo de ver, no puede rebajar los estándares en materia de evaluación ambiental de los proyectos, por ejemplo. O sea, y en otras materias también. Pero nadie ha planteado eso, ¿sí? Porque lo que se está pidiendo desde el sector empresarial es solamente tener una certeza de los plazos, que en el fondo que los plazos tienen que cumplir, no que los requisitos sean menos o que se los salten. Es parte del debate político que se va a generar en el marco de la discusión legislativa. O sea, que un permiso no esté en tramitación eternamente, que una desaladora se demore 11 años en conseguir un permiso. Sí, estoy de acuerdo. No que les pidan menos cosas. El punto es que muchas veces los retrasos de los proyectos, porque los proyectos cuando se ingresan al inicio, son proyectos que vienen mal presentados, no cumplen con los estándares inclusive que hoy día plantea la ley. Entonces, por eso también uno ve que hay tanto retraso. Porque les digan que está malo rápidamente, bueno, para que lo arreglen es parte de lo que va a ocurrir en el marco de la ley 19.300, que ese es el ámbito donde vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el sistema de evaluación ambiental. Otra cosa distinta es lo que va a ocurrir con el sistema de permisos, que es lo que usted planteaba en manera sectorial, que yo creo que en eso uno tiene que poner urgencia, toda vez que también necesitamos que la economía crezca, pero que para que el desarrollo económico se genere tiene que ser equilibrado, tiene que ser sano, tiene que respetar el medio ambiente, la salud de las personas. Entonces vamos a estar muy atentos a ese debate. Ya, nosotros creemos que el crecimiento y el desarrollo económico no tiene que generarse en contra de la salud de las personas, del cuidado del medio ambiente. O sea, tiene que haber un respeto, tiene que haber un equilibrio. No estoy planteando eso, solo que uno desde el punto de vista legislativo tiene que estar atento a que las normas no se rebajen y que en definitiva se ponga el acento en aquellas cosas, por ejemplo, para poder mejorar la agilidad de los proyectos. Silencio administrativo era algo muy solicitado, que en el fondo si es que no se cumple con un plazo se da por aprobado. ¿Qué le parece eso? Bueno, yo creo que eso es parte de lo que hay que revisar, ¿ya? O sea, efectivamente no pueden haber proyectos esperando años, pero de la misma manera nosotros esperamos que los titulares de proyectos en distintas escalas, sobre todo las más grandes, tengan la capacidad de poder presentar buenos proyectos, que cumplan con las normativas, y el Estado también tiene que generar las instancias para que el sector privado genere inversión y buena inversión para el país.
Diputado, usted, cambiándolo de tema, aprovechando darnos la vuelta por toda la agenda legislativa, usted es miembro de la Comisión de Desarrollo Social. Sí. Uno de los temas que están discutiendo tiene que ver con las pensiones de gracia, que se entregaron a personas que, a juicio de la ciudadanía, probablemente no corresponden, personas condenadas por agredir a carabineros, entre otras cosas. ¿En qué va eso? ¿Hay alguna posibilidad real de avanzar en revertirlas? Mira, tenemos hoy día parte la votación en particular de este proyecto de ley, que es una moción parlamentaria que yo valoro mucho que el Ejecutivo se haya hecho parte de esta discusión. Yo creo que lo peor que puede hacer el gobierno es esquivar este debate. Hay que hacerse cargo de situaciones que yo creo que son anómalas. Es completamente anómalo que una persona que tiene una pena por homicidio, pero además se le otorga una pensión de gracia, después infringe la ley, ¿no es cierto? Hay estafa, hay otro tipo de delito. Entonces, por lo tanto, creo que en ese sentido el presidente debiera tener la facultad, hoy día no la tiene, para poder retirar el otorgamiento, ¿no es cierto?, de estas pensiones de gracia. Y eso lo establecen las indicaciones que plantea el Ejecutivo y yo estoy muy de acuerdo con aquello. Ya, pero se ha criticado que todo lo que se plantea es hacia futuro y no hacia lo actual. O sea, no se podrían revertir las que ya se entregaron. No, no necesariamente. O sea, si se faculta al Ejecutivo, el Ejecutivo debiera tener la capacidad para retirar el otorgamiento de estas pensiones de gracia, pero también en el futuro tener a bien la información, ¿no es cierto?, de las personas a las cuales se les va a otorgar. Hay más de 15.000 personas que tienen pensiones de gracia por distintos motivos. El gobierno quiere revisar esta situación. No tiene que ver solamente con las personas del estallido social, ¿ya? No, hay muchos otros. Y yo tengo la impresión de que acá no tiene que haber un debate de carácter político ideológico, sino que hay que ir al centro del problema. Hoy día con los niveles de delincuencia, el gobierno no puede dar una señal equívoca en estas materias. Yo al menos soy de las personas que creo que si una persona tiene una pena por homicidio, bueno, tengo la impresión de que hay cosas que se debieran prohibir en la entrega de estas pensiones de gracia. Pero es un debate bien específico. Yo tengo la impresión de que hay que construir los criterios para que la autoridad tenga la capacidad de tomar esas decisiones. Hay un debate quizás, yo no lo he visto planteado hoy, pero quizás sería bueno que ustedes lo pudieran ver. ¿Qué es una pensión de gracia y cuándo debería entregarse? Y le pregunto esto porque uno puede entender una persona que ha sido un gran aporte, por ejemplo, o una persona que aportó muchísimo en algún ámbito y que después tiene una mala situación económica, uno puede pensar que el Estado la ayude, o alguien que tuvo un accidente por distintas razones y que ya no puede trabajar más, por ejemplo. Sí. Pero en este caso uno ve personas que, además o independiente de esas condenas, bueno, fueron heridos, se vulneraron sus derechos humanos, pero uno los ve y están perfectos y pueden trabajar. Entonces, ¿por qué? Una cosa distinta sería indemnizarlos o que ellos demanden al Estado por el perjuicio que se les generó y se les indemnice. Pero una pensión de gracia de por vida a una persona que puede seguir viviendo como si nada, o bueno, sí, con el trauma puede ser, pero que puede seguir trabajando en adelante, ¿por qué una pensión de gracia? ¿En virtud de qué? Yo tengo la impresión que, por ejemplo, Existe el caso, perdón, de Gustavo Gatica, por ejemplo, sí, que es una persona que tiene una condición de por vida. Así, bueno, que precisamente quería avanzar hacia allá. O sea, Gustavo Gatica es un caso que uno puede poner un ejemplo. No, y su perjuicio es de por vida. Y un perjuicio que genera además un agente del Estado, un Carabineros de Chile. Y nadie lo cuestionaría ese caso. Y por lo tanto el Estado tiene el deber, ¿no es cierto?, de tener una medida reparatoria como esta, de por vida. Hay otros casos, por ejemplo, en el norte, cuando estaban las minas, ¿no es cierto?, en la frontera, personas que quedaron mutiladas. Bueno, el Estado, de por vida. De por vida. El Estado generó, ¿no es cierto?, allí también una reparación a través de una pensión de gracia. Pero hay situaciones, y es por eso tan importante tener la indicación del Ejecutivo, uno debiera tener a bien cuáles son los antecedentes penales de la situación de estas personas, ¿ya? Porque la verdad, hay personas que han cometido delitos horrorosos y que la verdad que no debieran tener esta posibilidad, ¿no es cierto? Y yo creo que ese es el debate que se va a generar en la comisión, porque esto es un contrasentido, ¿ya? Va contra el sentido común, pero también con las señales contra... Si uno mira el estado que tenemos en el país a propósito de los temas de inseguridad, etcétera, o sea, uno debería ser muy claro en esto y tener una bajada concreta de prohibición en determinados casos. ¿Cómo ve usted en términos políticos que están las cosas? Y le pregunto porque justamente a propósito de la querella del exministro Giorgio Jackson, de su partido, hizo un comunicado defendiendo al senador Espinosa. Desde el Frente Amplio fueron muy críticos, trataron casi que de traidores al presidente, y eso está ahí todavía generando ruido. Sí, la presidenta de su partido dice que se respeta al Partido Socialista.
O sea, yo creo que tiene que haber un respeto mutuo entre los partidos, la coalición, las autoridades. Yo creo que hay que centrarse en la agenda prioritaria en materia de seguridad ciudadana. Yo creo que es vital que podamos avanzar en aquello, ¿ya? Por ejemplo, los funerales narcos en comunas que me toca representar, como Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, es una cosa del día a día, en la comuna de Los Espejos. Entonces, yo creo que el gobierno debería centrarse allí y nuestros partidos, más que en esta trifulca, estas peleas que nos llevan absolutamente a nada, ¿ya? También está lo que conversábamos recién, o sea, la urgencia en materia de pensiones. Yo tengo la impresión de que hay miles de pensionados en Chile que están esperando que el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo. La derecha no puede seguir negándole la sal y el agua al gobierno en estas materias. No daña al gobierno, daña a las personas. Entonces, la verdad es que uno esperaría mucha más reciprocidad. O sea, tenemos que avanzar en materia de justicia social y los temas de salud que están pendientes y que ahí hay una crisis puntual en materia de ISAPRES, pero también en cómo fortalece que la salud sea oportuna y justa para las personas. Entonces, hay una agenda que está instalada. Ya recién conversábamos en materia de inversión, cómo se genera crecimiento económico, mejores empleos. Entonces, yo creo que la agenda debería estar enfocada allí y no en los problemas políticos que solamente le importan a los políticos. Ahí le agregamos las comidas en la casa de Pablo Salaque. Bueno, yo creo que hay un error de parte de las autoridades de gobierno. Han ido reconociendo de a poco que esto es lamentable. Muchos de las autoridades han tenido que declarar por ley del lobby estas reuniones y yo tengo la impresión de que uno en esto tiene que ser muy claro. Hay que separar la actividad pública de la actividad privada. La gestión de intereses hoy día está regulada a través de la ley del lobby, hay que cumplirla. Sobre todo nuestras autoridades. Muchas veces están las reglas, están las normas administrativas, pero por otra parte también hay un sentido de actuar en función de la ética, ¿no es cierto? Uno debería tener un estándar de comportamiento mucho más elevado respecto a estas situaciones y yo valoro que el gobierno en un momento haya dicho, mire, reconocemos este error, hay que declarar por ley del lobby aquellas cosas que efectivamente lo requieren y lo merecen, y yo espero que esta situación se dé por cerrada, la verdad, y hay que mirar la ley del lobby, porque quizás a la luz de todo lo que ha ocurrido, quizás uno debiera elevar los estándares de regulación para mejorar la transparencia, la información pública y poder registrar todo aquello que sea necesario registrar. Evitar este tipo de problemas. Porque tú sabes que la industria salmonera es una industria muy poderosa en nuestro país. Fíjate que las comunidades Cahuéscar y otras de la zona del sur del país, de la Patagonia, solicitaron audiencia, en este caso con la ministra de Medio Ambiente, pero se les fueron negadas. Entonces la pregunta es, ¿por qué las autoridades de gobierno, en algunos casos, no en todos, van haciendo cenas y no permiten que la comunidad también pueda ser escuchada? Ese es el punto. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros, que tenga unas buenas últimos días antes del receso legislativo. Sí, gracias a ti por la invitación y yo tengo la impresión que en el caso de mi distrito en particular, yo al menos voy a poner mucho énfasis en materia de seguridad ciudadana. El gobierno tiene que focalizar su esfuerzo, ¿ya? En los barrios más críticos, control de armas, que es un tema que está pendiente, hay que ponerle más fuerza, y los temas de los funerales narcos también, porque es una cosa que la viven día a día, el tema de las balas locas y todo aquello. Claro, y se perjudica todos los días, como dice usted, a los vecinos. Así es. Tal cual. Muchas gracias, diputado. Sí, gracias a ti. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.